advierte que no firmará las cotizaciones para 2026 sin conocer el impacto del sistema de ingresos reales. Lorenzo Amor pide un informe económico para valorar el funcionamiento del sistema de ingresos reales. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA afirmó durante la presentación del último barómetro de ACTA que no negociará las futuras tablas de cotización de los autónomos hasta que no le den datos para poder evaluar cómo ha ido el sistema de cotización por ingresos reales. No van a negociar nada nuevo para el 2026 mientras no tengan datos de cómo ha funcionado el nuevo sistema de cotizaciones en 2023 y el 2024 encima de la mesa. Estas fueron las palabras del presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA durante la presentación del último barómetro del cierre de 2024 y perspectivas de 2025. En el acto insistió en que no continuarán negociando más avances en la reforma del régimen de cotización por ingresos reales hasta que no dispongan de todos los datos objetivos de los 2 últimos años, siendo los 2 primeros en los que se ha puesto en marcha el nuevo régimen de cotización. Desde la Federación exigen poder conocer datos objetivos para poder evaluar cómo se ha llevado a cabo y ha funcionado la nueva cotización. No tenemos en estos momentos informe económico para valorar cómo ha ido el sistema. En 2026 apoyaremos una cotización que sea igual a la de 2025 y no cambiaremos nada hasta tener todos los datos objetivos del sistema en estos primeros años, según se añade. Estos son algunos de los aspectos fundamentales que se comentaron durante la presentación del barómetro, junto con el incremento de la morosidad, la reducción del empleo entre los autónomos con trabajadores y las microempresas, la posible subida del SMI y las ayudas a los trabajadores por cuenta propia afectados por la DANA. ACTA no apoyará subidas de cuotas para el año que viene. Casi la mitad de los autónomos en España ya sufre morosidad. La mitad de los autónomos también prevé subir sus precios a lo largo de 2025. Los costes laborales y las trabas burocráticas, principales factores en la destrucción de empleo entre los autónomos y las microempresas. Amor pide que se indexen los contratos públicos, la subida del SMI, y la Federación considera que las ayudas para los autónomos de la DANA son insuficientes. ACTA no apoyará subidas de cuotas para los autónomos para 2026. Si bien el presidente de la Federación destacó que no está habiendo incidencias en el procedimiento de regularización, se afirmó que no van a apoyar ninguna subida más de cotizaciones para el próximo año mientras no tengan datos objetivos que les permitan evaluar el nuevo sistema. Si alguien espera que apoyemos una subida de cotizaciones el año que viene o una nueva tabla para el año 2026 y 2027 sin tener el resultado de 2023 y 2024 y examinarlo con nuestra organización, que es la que mayor peso relativo tiene entre los autónomos, que no cuente. En relación a esta demanda, desde la Federación recuerdan que los autónomos en pluriactividad aún no saben nada del exceso de cuotas que produjeron en 2023 por cotizar tanto en el régimen general como en el RETA. Como añadieron, es inconcebible que a la fecha actual estos trabajadores por cuenta propia aún no hayan recibido el exceso de cotización, ya que han pasado 2 años. En España hay 40.000 autónomos que trabajan ya en el régimen general y cotizan en la base máxima y además tienen una actividad económica por lo que cotizan por los 2 regímenes, pero solo van a recibir prestaciones de uno. Mientras tienen un excedente de 1.800 euros al año de cotización, hemos presentado nuestras quejas a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Casi la mitad de los autónomos en España ya sufren morosidad. Según los datos aportados en el barómetro de ACTA, la morosidad que sufren los autónomos ha crecido más de un 5% en solo un año hasta superar el 45%. Así, casi la mitad de los trabajadores por cuenta propia de España afirman verse afectados por los impagos. Unas cifras que se aseguran que no se conocían desde la crisis financiera de 2008. Durante la presentación del barómetro, el dato se ha disparado. La cifra que en 2023 afectaba a 1 de cada 3 autónomos preocupa a la asociación. Sufren morosidad tanto en el sector privado como parte de las administraciones públicas. Se entiende por morosidad los periodos de pago que se producen en plazos superiores a los límites que marca la ley. Actualmente, la norma establece que el plazo máximo de pago en las operaciones comerciales entre negocios no puede superar los 60 días naturales, mientras que en el caso de las operaciones con las administraciones públicas, el plazo baja a los 30 días. La mitad de los autónomos prevé subir sus precios a lo largo de 2025. Otro de los datos que resaltó el presidente de la Federación fue la subida de precios que han experimentado los trabajadores por cuenta propia durante 2024. En concreto, 2 de cada 3 autónomos han tenido que subir los precios de sus productos y servicios durante el año pasado y más del 49% prevé subirlos en 2025. Si bien los resultados arrojan que mejoran las perspectivas de los trabajadores por cuenta propia sobre su actividad para este año y más del 30% afirma que su negocio ha crecido durante 2024, los autónomos tienen poca confianza en la economía, de la que casi 3 de cada 4 tienen una visión negativa o muy negativa, siendo la incertidumbre aún una constante para algunos de cara a este año. En ese sentido, existen muchos frenos
frentes, mejor dicho, abiertos en el panorama político, con importantes cambios laborales y fiscales sobre la mesa, que tendrán un impacto importante para el colectivo. Esta situación se produce en un contexto en el que los negocios ya lidian con la inflación. Casi 9 de cada 10 afirma haberse visto afectado por ella. La subida de costes laborales, el aumento de los impuestos, el incremento de los gastos de producción o el mencionado aumento de la morosidad. Como verán, cuando hay aumento de gastos para el 78% de los autónomos, no queda más remedio que subir los precios por el aumento de impuestos. Los costes laborales y las trabas burocráticas son las principales causas de la destrucción de empleo entre los autónomos. El barómetro también refleja que los autónomos siguen teniendo problemas de costes, de impuestos, de la cotización y por las trabas burocráticas. En concreto, más de 9 de cada 10 autónomos ha visto cómo han aumentado las cargas administrativas en los últimos 3 años. Nos tiene preocupados la gran cantidad de trabas, la gran cantidad de trámites que cada día se nos pone encima de la mesa. Hoy por hoy, un autónomo con un trabajador tiene prácticamente las mismas obligaciones que una empresa con 100 trabajadores. Según su valoración, un resultado de estas dificultades burocráticas es la destrucción de empleo, aunque en España cerró 2024 con la creación de 500.000 nuevos trabajadores. Se ha destruido empleo en las empresas de 1 a 3 trabajadores, con 50.000 empleadores menos que en el año 2019. Todavía tenemos 50.000 cuentas de cotización menos que en diciembre del año 2019. Esto viene a reflejar que tanta regulación es muy complicada para el mantenimiento de una pequeña empresa, de un autónomo con trabajadores y para el mantenimiento del empleo. Otro de los principales factores que estaría influyendo en la destrucción del empleo son los costes laborales que están afrontando desde hace tiempo los autónomos con asalariados. La nueva posible subida que se contempla para el salario mínimo profesional SMI del 3,44% o del 4,41% ya supondría un incremento acumulado del 60% en los últimos 6 años. Ante la perspectiva, desde la Federación pidieron que los incrementos se produzcan en el entorno del salario medio empatado en convenio y en orden con el crecimiento real de la economía. Se tiene que subir de una forma proporcionada, es decir, en el ámbito de lo que pueda subir la economía y teniendo en cuenta que también se espera el aumento de la jornada laboral. Según datos aportados, han perdido 174.000 empleos en los últimos 5 años entre la agricultura y el régimen de hogar, 2 sectores donde la mayor parte de sus trabajadores están en el salario mínimo. No son las grandes empresas las que se ven mayormente afectadas por la subida del salario mínimo, sino los pequeños negocios y en particular sectores con amplio protagonismo en el ámbito rural, como sucede con la agricultura. Una subida de 50 euros al mes supone 1.000 euros más de coste por trabajador, de los cuales casi 700 son salarios y el resto cotizaciones sociales. A esto hay que añadir el incremento del 6,25% de reducción de jornadas, son más de 3.000 euros por trabajador. Se pueden permitir las familias españolas que tienen un cuidador pagar 3.000 euros más por trabajador. Se pide que se indexen los contratos públicos a la subida del SMI. El presidente de la Federación aprovechó las cuestiones acerca de los posibles incrementos en el SMI para volver a pedir que se indexen los contratos públicos a las subidas del SMI. No solo debe subir el salario mínimo interprofesional en orden con lo pactado en convenio y con el crecimiento económico, sino que los incrementos deben venir ligados a la subida de los precios de los contratos públicos de aquellos autónomos que trabajan con las administraciones, una importante demanda de alta desde hace años. Pedimos que se incrementen los precios de los contratos públicos porque si no cada vez estamos haciendo una brecha más grande y hundiendo a estos autónomos y empresas. Se considera que las ayudas para los autónomos de la DANA son insuficientes. Por último, se denunció que las ayudas que se han proporcionado a los autónomos de Valencia afectados por la DANA son insuficientes para hacer frente a la reconstrucción o reapertura de sus negocios. A pesar de que el número de trabajadores por cuenta propia que han accedido a un ERTE en la provincia se acerca a los 5.000 autónomos y que ya hay casi 3.000 empresas que han solicitado un ERTE, las ayudas para los perjudicados son ridículas, no cubren ni el 10% de los costes para reanudar la actividad. La Federación estima las pérdidas de estos trabajadores por cuenta propia en 300.000 euros, mientras que apenas recibirán en concepto de ayudas entre 25.000 euros y 30.000 euros. Si esta situación no se solventa, ATA aseguró que el 20% de los afectados no va a poder reabrir su negocio. Además, muchos de estos autónomos no pueden volver a endeudarse y pedir créditos porque aún están devolviendo los ICO concedidos durante la pandemia. No olvidéis suscribiros para este y otros temas a este vuestro canal, Gestoría YouTube. Suscríbete.